pudo ser todo en esta vida y decidió ser un pendejo. Hola, mi soy Andrea, bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Y hoy quiero hablarles de Spare o En la sombra, el libro del príncipe Harry. Y lo que voy a hacer es hablar más o menos de las conclusiones o de lo que interpreté de este libro y aclarar algunas cosas que he visto que se han dicho y que se han sacado de contexto por la prensa. Y la razón por la que quiero hacer esto es porque primero siento que ya todo el mundo sabe lo que Harry dijo. Básicamente hay 1000 videos ahí afuera de personas que ya han hablado de eso y siento que ya si yo lo vuelvo a hacer va a ser repetitivo. Yo he pasado en verdad mucho tiempo como para ponerme a hacerlo, ya todo el mundo me ganó. Yo tristemente no alcancé a hacerlo en el tiempo que me hubiera gustado. Entonces acá están mis conclusiones. Si me siguen en TikTok probablemente ya vieron un video que era más o menos un resumen de todo esto, pero acá quiero hablar las cosas un poquito más a profundidad. Y si no me siguen en TikTok, ¿por qué no me han seguido en TikTok? Yo siento que soy más chévere en TikTok, incluso más chévere de lo que soy acá. Antes de empezar quiero decir que bajo ninguna circunstancia estoy hablando como si conociera a esta gente. Si así lo parece, es más que todo una forma en la que entendí las cosas, pero definitivamente entiendo que esto es solamente un reflejo de los sentimientos de Harry y no es un documento histórico como tal. Y por eso es que quiero contrastarlos con algunas de otras cosas de la historia y documentos y noticias que han salido a lo largo de los años y que sé de esa familia. Mi primera conclusión es que Harry actúa como si su sufrimiento fuera superior al de todas las personas que han venido antes que él y todas las personas que van a venir después de él. Y con esto no quiero que piensen que estoy diciendo que Harry no ha sufrido, porque creo que todos podemos estar de acuerdo que sí ha sufrido y que es una cosa muy dura perder a un padre como Harry perdió a Diana a una edad tan corta y en especial de forma tan pública. O sea, uno tener que pasar por un duelo enfrente del resto del mundo, siendo una figura pública como lo es él y siendo el hijo de una figura pública tan importante y tan amada alrededor del mundo como lo era Diana, claramente fue algo muy difícil para él. También creo que cuando hablamos del sufrimiento de Harry es importante mencionar que él pasó toda su vida rodeado de rumores sobre Charles no siendo su verdadero padre, y él habla incluso en un punto de que Charles bromeaba sobre esto, y no quiero decir si de verdad esa broma tenía algo de verdad detrás de eso, si Charles la creía o no, porque al final del día no importa lo que Charles creía, sino como esas burlas hicieron sentir a Harry. Y la respuesta es muy mal. O sea, uno ser el objeto de especulación respecto a su parentesco por toda su vida y de forma tan pública en periódicos, en el internet, eso tiene que doler y eso tiene que, en cierto nivel, joderle la mente a uno, por no decir otra cosa. Eso tiene que joder la mente a uno de una forma muy fea. Pero empecemos con todo su sufrimiento respecto al tema de ser el spare, la sobra, que es la forma en la que este libro se titula en inglés. Y la forma en la que él habla es que a él le dio excesivamente duro y toda su vida él sintió como si fuera menos, como si fuera la persona que estaba ahí en caso de que William le pasara algo. Y no digo que esto esté mal, sentirse así, porque objetivamente, y a mí en TikTok me preguntaron, ¿es verdad que Harry no es un spare? Y yo creo que objetivamente Harry sí es un spare. O sea, en todo el sentido de la palabra, Harry es un spare. Se dice que los monarcas tienen un heir y un spare, y el spare básicamente está ahí porque es necesario que las monarquías sean robustas y tengan una línea de sucesión que esté a prueba de las cosas que le puedan pasar al heredero y que pueda tener una persona que lo reemplace. Pero sí es cierto que Harry no es el único spare que hay. Spares han habido toda la vida, o sea, ese es un concepto que creo que es muy obvio. Jorge VI, el papá de la reina Isabel II, era un spare. Él nunca hubiera sido rey si su hermano Eduardo VIII no hubiera renunciado al trono por casarse con Wallis Simpson. Enrique VIII, uno de los reyes más famosos de Inglaterra, él era un spare. Y era tan spare que una vez su hermano Arturo, príncipe de Gales, murió y Enrique se convirtió en el príncipe de Gales, le dieron a su esposa, Catalina de Aragón, para que se casara con él. Y creo que es importante notar que existiendo en el momento en el que estamos, creo que es bastante obvio que Harry ha podido vivir cosas más allá de ser solamente el reemplazo por si algo le pasa a William. Y no solo eso, sino que ha podido disfrutar de cosas que de pronto William no había podido disfrutar. Y ese es también uno de mis problemas, que en ningún momento de acá Harry piensa en William. Y con esto no estoy diciendo que William es una víctima o que me siento particularmente mal por William,
Pero ser el heredero, ser el hijo mayor, viene con un montón de responsabilidades que probablemente no se le exigen a Harry. Hay un momento que, por ejemplo, Harry habla de que él le dio mucha rabia, que a William le dio mucha rabia que Harry pudiera usar una barba en su boda porque a William nunca lo dejaron. Y ese es el tipo de cosas, así sean chiquitas, que el protocolo, en donde el protocolo no tenía tanta importancia respecto a William como con respecto a Harry como sí lo tenía respecto a William. Luego está, por ejemplo, que Harry se haya casado con una divorciada americana. Eso nunca se lo hubieran permitido a William. Razón por cosas como esas es que pues le quitaron el trono a Enrique VIII, a Eduardo VIII, que Eduardo VIII tuvo que renunciar a su trono. Y creo que Harry nunca se pone a pensar en eso. Y respecto a todo lo de Diana, creo que Harry a veces actúa como si él hubiera sido el único que perdió a su madre, como si William no hubiera perdido a su madre también. Y eso en la mayoría de momentos me parece que es muy injusto de parte de Harry con su hermano. Mi segunda conclusión es que Harry pudo ser todo en esta vida y decidió ser un pendejo. Y esto lo digo porque una persona como Harry, que es miembro de la familia real, que es millonario, que es hombre, es blanco y es cis, tiene todos los privilegios del mundo. Harry hubiera podido literal ser lo que fuera y él decidió no solamente actuar de una forma horrible, sino ser un soldado. Y es que no me puedo sentir mal por él, porque, bueno, Harry hizo 3 tours como soldado, uno en Irak y 2 en Afganistán. En Irak tuvo que devolverse por situaciones de seguridad. Los iraquíes lo encontraron y amenazaron con matarlo si no se acababa la guerra. Entonces fue devuelto a Reino Unido. El segundo tour que él hizo fue por Afganistán y esto fue bastante difícil porque él fue capturado y torturado por talibanes. Incluso las personas que iban con él fueron torturadas, le dijeron cosas muy feas respecto a su mamá, sobre Dodi Al-Fayed, el que fue novio de su mamá. Y esto fue bastante feo. Incluso torturaron a los guardaespaldas, según entiendo. Y después él volvió para un tercer tour en Afganistán. Y aquí es donde sale todo el tema de que Harry habla de que mató 25 talibanes estando allá. Y a mí esto honestamente me molesta mucho y no pienso discutirlo con nadie. Y la cosa es que yo veo que una persona como el príncipe Harry tiene cero necesidad de ir a pelear una guerra en Afganistán, una guerra ajena. Y lo digo como una persona que vive en Colombia, un país que lleva en guerra muchísimos años y donde la gente va a pelear, uno, su propia guerra y dos, básicamente tiene que hacerlo porque en Colombia no hay oportunidades. Harry tenía todas las oportunidades del mundo e igual decidió que lo que quería hacer era ir a matar gente en una guerra en la que él no tenía absolutamente nada que ver. Él también dice de forma muy fácil que no le importa haber matado a esa gente porque era gente que se lo merecía, pero honestamente a mí no me importa si los talibanes se lo merecen o no. Esto es un debate en el que no voy a entrar en este momento. Y la cosa es que no tenías que ser tú, un príncipe británico, el que decidiera si los talibanes se lo merecían o no. Y no tenías que ir en como representante, como parte de representación de la OTAN a pelear una guerra en un país, una guerra que duró 20 años y que la OTAN en ningún momento trató de hacer las cosas bien y entender a Afganistán. Y después de que ellos dejaron el país, y obviamente no estoy diciendo que Harry tenga toda la culpa acá, pero sí fue partícipe en esa guerra, pues Afganistán quedó destruido y a nadie le importó y al final la guerra pues realmente no fue para nada y exactamente por eso no me puedo sentir mal por las cosas que le hayan pasado a Harry en Afganistán y me molesta que sea tan fácil para él hablar de eso y lo haga con tanto orgullo. También aprovecho para decir que Harry habla de que este libro es su forma, uno, de contar su lado de la historia y dos, de hablar con su papá y con su hermano, porque él ya trató de hablar con ellos en privado y resolver todas las cosas que estaban pasando en privado, pero ellos no quisieron escucharlo. Él empieza el libro y en el prólogo explica que una vez se murió el príncipe Philip, él fue a Reino Unido y se sentó a una última reunión con Charles y con William. Y ahí ellos empezaron a pelear, William y Harry, y Charles les dijo, niños, por favor, no hagan mis últimos años una miseria. Y se paró y ya nunca volvieron a hablar del tema. Entonces Harry dice, pa, William, mundo, aquí va mi historia. Entonces él dice que más que todo está justificando como la razón por la que hace este libro. Y la cosa que me parece rara y se conecta mucho con todo lo que tiene que ver con su participación y sus tours en las guerras de Irak y Afganistán es que si él quiere
si ese es el fin del libro, contarle estas cosas a su papá y a su hermano, uno, para que ellos ya las saben, o sea, ellos vivieron contigo, ellos estuvieron y te vieron una vez volviste de estas cosas y todo eso. Entonces, ¿cuál es el punto de contarles todo lo de los tours de Afganistán? Que honestamente es de las partes más aburridas del libro, porque él entra en mucho detalle respecto a todas las estrategias militares que tuvo. Y segundo, estas son cosas que la prensa en ningún momento habría sabido. Todo lo que tiene que ver con estas guerras está protegido porque son secretos muy delicados de Estado. Todo lo que tiene que ver con despliegue militar está protegido. O sea, te juro que nadie iba a saber que mataste 25 talibanes o que el soldado, el capitán Wales mató X cantidad de gente en Afganistán, porque eso no es una cosa a la que la prensa tiene acceso. Y ahí se me hace muy hipócrita. O sea, ¿cuál es el punto de eso, además de arruinar tu personaje, asesinar tu personaje frente al mundo? Eso es, sí, o sea, eso es lo que se me hace tan raro y que no entiendo por qué se justifica en esa cosa cuando claramente no tiene sentido. Mi tercera conclusión y una de mis favoritos: Harry no quiere trabajar. Lo que honestamente, Harry, sí, yo tampoco quiero trabajar. Pero es que el problema con Harry es que Harry, él reconoce que él siendo un miembro de la realeza, siendo un senior royal o un working royal, ese es un trabajo para él y que la corona le paga. Le paga básicamente por eso. Y la forma en la que esto funciona es que 5% de los ingresos que ellos tienen de su salario vienen de una cosa que se llama el Sovereign Grant. Básicamente esa es la plata de los contribuyentes. Las personas del Reino Unido, en parte de los impuestos que pagan van para financiar el trabajo que hace la monarquía o que hacen los Working Royals como representantes de la reina. Y el resto de dinero que ellos reciben viene del ducado de Cornwall. Básicamente por toda la vida de Harry, el que manejaba el ducado de Cornwall era su padre, Charles, porque la ley dice que el ducado de Cornwall y el ducado de Lancaster, que son los dos ducados que tiene la monarquía británica, van para el hijo mayor del monarca. Si el monarca no tiene un hijo mayor, esas tierras se revierten a la monarquía hasta que llegue otro heredero, y así es como funciona. Y este ducado de Cornwall es extremadamente rico. Leí que son más o menos 500.000 acres de tierra. Tienen propiedades en más de 23 países. Tienen vacas, producen, es muchísimo lo que hacen, y eso es lo que financia todas las cosas que ellos hacen en el 95%. Pero cuando estoy hablando de que Harry no quiere trabajar, es que él renunció, ¿no? Todos sabemos que Harry renunció a su título de His Royal Highness. El título de His Royal Highness es lo que permite que Harry sea un Working Royal y represente a la reina. Ese título ya no lo tiene, entonces por lo tanto la monarquía no le paga, no paga a sus guardias de seguridad, no paga a los de Meghan, y este caso aplica también para su tío, el príncipe Andrew, a quien también le quitaron el título de His Royal Highness después de todo lo que pasó con su juicio y sus acusaciones de pedofilia con Jeffrey Epstein. Todos sabemos ya eso, pero el caso es que él no tiene derecho a estos guardaespaldas y no tiene derecho a muchas cosas por no ser un working royal, pero Harry siente que así eso sea un trabajo, él debería tener derecho a esas cosas. Y esto, como les digo, se ve más que nada en los guardaespaldas y en los títulos militares. Y bueno, empecemos con los guardaespaldas. La cosa es que, bueno, si alguien acá me dice que cree que Harry tiene derecho a tener guardaespaldas, yo le voy a decir que no, porque no creo que sea así. Y este argumento ya lo tuve con una de mis amigas en la vida real. Y ella me dijo, pero haz de cuenta que eres un presidente. Los presidentes dejan el cargo e igual siguen teniendo derecho a tener guardaespaldas. Y yo personalmente no creo que ese debería ser el caso. Yo no quiero tener que pagar por todos los guardaespaldas de los presidentes de Colombia que siguen vivos en este momento y ya no ejercen. No me interesa, no creo que sea justo para mí como contribuyente. Y de la misma forma no creo que sea justo para las personas de Reino Unido tener que pagar los guardaespaldas de uno, una persona que no trabaja; dos, una persona que vive en Estados Unidos; tres, una persona que habla tan mal de la monarquía. Es completamente injusto, no está bien. Y si le hubieran seguido dando esos guardaespaldas a Harry, creo que la reina y creo que Charles en este momento quedarían muy mal con las personas del pueblo británico. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con los títulos militares.
Harry tenía 4 títulos militares. Estos 4 títulos se los dieron por el hecho de ser de la realeza británica, no por su labor en el ejército británico, en las fuerzas militares británicas. El título más importante de estos era Captain General of the Royal Marines. Ese es un título que Harry heredó de su abuelo, el príncipe Philip, y que le dolió mucho cuando se lo quitaron. Pero de la misma forma en la que no trabajas para la monarquía, pues ¿por qué traerían esos títulos? No tiene sentido. Y yo pensaba muchísimo en eso, o sea, en por qué Harry tenía esta idea de que no importa lo que él diga, lo que haga y la forma en la que se comporte respecto a su familia, a la monarquía como institución y a la realeza como tal, porque él hablaba tan mal de todo y actuaba de esa forma e igual se ponía bravo cuando le quitaban esos privilegios y cuando, por ejemplo, no le dieron títulos a sus hijos. Y cuando leí el libro entendí que es porque Harry cree que igual tiene derecho a estas cosas por ser la persona en la que nació. Y creo que eso va también para Meghan. Meghan le dijo a Oprah que ella cree que los títulos de sus hijos de Archie y Lilibet debían ser para ellos y que no era el derecho de la monarquía quitárselos. Cosa que estoy completamente en desacuerdo porque los títulos representan quién son. Ellos tienen ese título porque están representando a la realeza británica. Y por ejemplo es que hay las crisis, la monarquía británica y todas las monarquías en Europa están más o menos en una crisis. La gente no los quiere de a mucho y la forma en la que los monarcas de Europa han decidido contrarrestar esto es una cosa que se llama reducir la monarquía, excepto los noruegos. Los noruegos aman a sus monarcas, los aman, los adoran, aman tener la realeza y honestamente es porque primero que nada tienen mucha plata, segundo llevan como 3 generaciones y honestamente si la princesa Ingrid Alexandra fuera a ser mi futura reina yo tampoco me estaría quejando porque amo a la princesa Ingrid Alexandra. Pero el resto de monarcas de Europa han implementado mucho esto y es una cosa de la que Charles lleva años hablando. Entonces, por ejemplo, el año pasado la reina Margarita de Dinamarca, ella anunció que iba a quitarle los títulos a sus nietos. Ella tiene 2 hijos, el príncipe Federico, que es el heredero al trono, y el príncipe Joaquín. Entonces le quitó los títulos a los hijos del príncipe Joaquín y, oigan, hubo Troya. Ellos se pusieron bravísimos y se pusieron tan bravos que ni siquiera pasaron la Navidad con la reina Margarita. Y esto es un fenómeno que va para todas las personas, pues va para muchas de las monarquías. El rey Carlos Gustavo de Suecia también le quitó, o sea, nunca le dio títulos a muchos de sus nietos y lo mismo va para la reina Beatriz de los Países Bajos. Y creo que, pues, o sea, Charles no tendría por qué querer darle un título a sus nietos que viven en Estados Unidos. Creo que de verdad no hay un punto, pero es que esta gente tiene esta idea de que es su derecho y creo que va a ser muy difícil quitárselas y por eso creen que así no trabajen, todos deberíamos estar rindiéndoles pleitesía y toda la vaina, lo cual me fastidia mucho. Mi cuarta conclusión, el enemigo verdadero de Harry no es su familia, es la prensa. La prensa británica es las personas que Harry de verdad quiere contrarrestar y en gran parte por eso es que saca el libro para contar su propia historia. La prensa le quitó a su mamá, la prensa fue horrible con su esposa y la prensa ha hecho de su vida una miseria básicamente desde que él se acuerda porque ha sido muy injusta con él. Pero creo que esto va también mucho con el hecho de que Harry no es capaz de aceptar sus errores. Entonces, por ejemplo, él en vez de aceptar que se vistió de nazi o que dijo cosas malas, él actúa como si no fuera, el problema no es que él haya hecho esas cosas, sino que la prensa haya permitido que la gente se enterara que él hizo esas cosas. Respecto al disfraz de nazi, esto ya lo aclaré en TikTok, oigan, y me funaron horrible porque me equivoqué y acepto que me equivoqué. Pero la forma en la que esta historia va es que Harry, él se estaba quedando con Charles y Camilla y lo invitaron a una fiesta de un amigo de William cuyo tema era colonos y colonias, no, nativos y colonos, ese era el tema de la fiesta, porque mentalidad de colonizador. Pero Harry no tenía nada de colonos o de nativos o lo que sea. Entonces él decidió ir a buscar un disfraz en el pueblo al lado de donde se estaba haciendo la fiesta.
Entró a una tienda de disfraces y encontró dos disfraces que posiblemente le podrían servir. El primero era uno de piloto de la Royal Air Force y el segundo era uno de nazi. Y aquí es cuando creo que es importante decir las cosas, porque la prensa reportó que le estaba echando la culpa a William y Kate, y creo que no es así, pero creo que la verdad la historia es mucho peor. Él llamó a William y Kate y les dijo: ¿qué disfraz escojo? Y William y Kate dijeron: el de nazi. Y Harry se fue vestido de nazi. Y no sé, o sea, no entiendo por qué él creía que vestirse de nazi era una buena opción. ¿Por qué? O sea, porque era una opción en primer lugar que le dieras a William y Kate que vas a encontrar un disfraz de nazi y un disfraz con bigote. O sea, el man literalmente escribió en el libro: no, es que cogí y lo puse como para que se viera como un bigote de Hitler. Bueno, una vez las fotos salieron, Charles le dijo: la embarraste, y lo llevó a que hablara con el rabino en jefe del Reino Unido. Y yo no entiendo por qué tiene que llegar el rabino en jefe del Reino Unido a explicarte por qué está mal que te disfraces de nazi y qué pasó en el Holocausto, porque es una cosa que debiste haber aprendido en el colegio, pero no lo hiciste porque te la pasaste drogándote en Eton. Y sí, o sea, como que es esa actitud de él de, o sea, sí la embarré, pero la embarró primero la prensa porque ellos liquearon las fotos. O sea, es que en verdad no entiendo. O sea, él ya, yo creo que profundamente en este momento sí se siente mal por haberlo hecho, pero como les digo, creo que se siente mal porque la gente se enteró y se sintió mal una vez entendió todo eso, pero en principio para él estaba bien. Y la segunda cosa es, él lo cogieron diciendo una palabra que es un insulto, un término peyorativo basado en estereotipos racistas y todo eso, que no voy a decir acá. Y él estaba bravo no porque la dijo, sino porque la prensa lo encontró diciéndola. Y ahí, okay, usó la peor excusa del mundo. Y eso es para toda la gente que me dice como, es que Harry sí acepta su privilegio. No lo acepta. Hay 4 veces la palabra privilegio mencionada en el libro. Y una de esas es respecto a la razón por la que él dijo esa palabra. Y él dijo: es que yo he tenido muchos privilegios en mi vida y en ningún momento se me ocurrió pensar que esa palabra era ofensiva. ¿Qué? O sea, un poquito de comprensión, por favor, te lo ruego, Harry. Mi quinta conclusión es que Harry está completamente desconectado de la realidad. Él no entiende las cosas que suceden en la vida y cómo está mal que él tenga un libro tan largo donde lo único que hace es quejarse. Y de eso tengo muchos ejemplos. El que me da más risa es, por ejemplo, uno en donde él habla de cuando regresó de la boda, de la luna de miel con Meghan. Y ahí ellos fueron a la casa de William y Kate y William y Kate acabaron de renovar la casa, entonces les dijeron, la casa les quedó súper bonita, habían unas sillas nuevas, todo era nuevo. Y él dijo que en ese momento pensó en su casa, con su sofá comprado por sofá.com de Ikea, con la tarjeta de Meghan. Pero no sé si, o sea, yo siento que en este momento Harry está tratando de hacerse el humilde, pero me da risa porque Harry heredó 10 millones de libras esterlinas de Diana y luego está todas las cosas que la realeza le paga. Entonces, si él tenía un sofá de Ikea, era porque él quería, no porque no tuviera para pagar un sofá de Ikea. Asimismo, cuando habla de la herencia de Diana, él en la entrevista de Oprah dijo que le había tocado empezar a usar la plata de la herencia de la mamá para comprar la casa y o sea, no sé por qué lo hace, me hace como entender que él tenía una pensioncita que tenía que pagar, que ir a cobrar todos los meses en Colpensiones. 10 millones de libras esterlinas con los que compraste una mansión gigante, gigante en California. No me puedo sentir mal. Hay otro momento donde él menciona que, bueno, él en 2013 se mudó a Nottingham Cottage. Nottingham Cottage es una casa de 123 metros cuadrados que queda en el terreno del Palacio de Kensington. Y honestamente 123 metros cuadrados no es muy grande, pero siento que, o sea, es una vivienda perfectamente bien. Y él vivió ahí de 2013 a 2018, pero una vez Meghan se mudó y ellos se casaron, él digo que empezó a quedarse pequeña la casa. 123 metros cuadrados. Harry dice en el documental
que es porque el techo le quedaba muy encima, pero porque viviste en esa casa 5 años sin poner problema con el techo. Y cuando empezó a quedarse pequeña la casa, fue y le dijo a la reina Isabel, quiero otra casa, y la reina Isabel le dio el cottage de Frogmore en los terrenos del castillo de Windsor. Y esto me da risa, pero también se me hace feo que lo diga, porque el Reino Unido en este momento está pasando por una crisis de costo de vida y la gente se la pasa hablando de lo difícil que es para ellos encontrar una vivienda digna, o ni siquiera pueden encontrar un lugar con calefacción, no pueden pagar la calefacción. Hay gente que habla de que tiene que pues elegir entre poner calefacción en el invierno y darle de comer a sus hijos, y a veces incluso es difícil, y que Harry hable tan fácil de esto me parece bien feo para su público británico. No sé, esa es mi opinión. Puede que esté criticándolo mucho, pero siento que él merece que lo critiquen. No sé, honestamente no me siento nada mal por él. También aprovecho para hablar del incidente que Meghan y Kate tuvieron, que fue cuando Meghan habló, pues le dijo a Kate que ella tenía baby brain. Lo que pasó fue que en los días antes de la boda no, los meses antes de la boda de Harry y Meghan, a Kate se le olvidó una fecha y ella en ese momento estaba embarazada del príncipe Louis. Entonces Kate le dijo, ah, no te preocupes, es baby brain, son tus hormonas. Y a Kate esto le molestó muchísimo, porque digo que ellas no eran lo suficientemente cercanas para que Meghan hablara de sus hormonas, lo cual 100% que le doy la razón a Kate, pero también quiero echar la culpa a Harry, porque ¿cómo es posible que no le hayas dicho a tu esposa que ese humor, o a tu futura esposa, que ese humor no se usa con los británicos? Y esto no hubiera pasado si Meghan se hubiera visto Downton Abbey. O sea, siento que ese es un problema exclusivo de gente que no se ha visto Downton Abbey, porque si uno se ve Downton Abbey entiende que los británicos y los gringos hablan de formas diferentes, y Meghan no supo eso y por eso actuó de esa forma que ella. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que les hayan gustado mis conclusiones, y me encantaría saber qué opinan del tema y de todas las cosas que dije. Muchísimas gracias por ver. Por favor, suscríbanse y denle like. Acá les doy a mis redes sociales por si me quieren seguir. Los amo. Bye.